Bienvenidos a Debrayes Existenciales, un podcast donde tratamos de debrayar sobre todas esas cuestiones que comenzaron con un ¿cómo va la vida? Y sin saber cómo, ya estás hablando de la profundidad del sentido de la vida. Y aunque estamos lejos de tener las respuestas, creemos firmemente que podemos jalar del hilo para estar más cerca. Soy Chisio. Y yo soy Haru. Acompáñanos a indagar en todo, sin la pretensión de nada. Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Debrayes Existenciales. En el episodio de hoy, que estamos en otro escenario. Otra locación. En otra locación, como en la segunda temporada teníamos esta locación, hoy estamos en esa que usábamos en la temporada 2. Con la que inauguramos los videos. Los videos. Y también tenemos a una invitada. Dos invitadas aquí para ponerlas de ejemplo por el tema que vamos a tratar. Y que seguramente en algún momento van a ceder porque ya son un poquito nochecita. Ya estamos grabando a altas horas de la noche. Exacto, en un horario habitual. No habitual para grabar, pero que por lo general se ha prestado para debrayar. Sí. Fuera del aire. Fuera del aire siempre es como ustedes seguramente nos han escuchado que cuando tenemos el episodio nos la seguimos debrayando de lo que estamos hablando en el episodio y de cosas más o ya después como de más cosas. Y también escucho mucho el pre-debraye. Hoy llegamos un poquito más temprano, pero pues nuestro pre-debraye se alargó. Está grabado en audio, así que probablemente en algún momento de la vida de Debrayes Existenciales salga por ahí como un off the record. Sí, off the record como B-side tal. El pre-debraye existencial, ¿no? Sí, pre-debraye existencial. Que sea pre-debrayes existenciales. Sería como otra sección, ¿no? Otra sección. En algún momento. En Patreon. Sí, ¿no? sí. Próximamente en la temporada 4. En la temporada 4 vamos a animar a eso. Y bueno, vamos a hablar, antes de anuncios parroquiales, vamos a debrayar con un vinito, porque pues ya nos pone también a mood. Saludos a todos. Saludos a todos. Yo creo que el tintineo de las copas ha de tener como una frecuencia similar a un cuenco tibetano. Estas copas en particular siento que tienen un tintineo muy bonito. Exacto, para hacer el salud y te acaben alineando los chakras. Sí. ¿No? Te relajan. Te relajan, ¿no? Así, ¡ting! No es el vino, es el tintineo. Le echan la culpa al tintineo. Sí. Bueno, síganos en Debrayes Existenciales, en Instagram, en TikTok. Escúchenos. Visiten nuestro sitio web. Y si les gusta, compártanlo con la gente que pues de eso que vive. le guste debrayar también. Exacto, de eso viven este par de debrayantes, ¿no? De que nos compartan, de que si les gusta el episodio nos lo comenten, que nos den seguir en la plataforma que normalmente usen. Si es en YouTube le den a la campanita, si es en Spotify también, en seguir, y que bueno, eso, ¿no? Sí. Dicho eso. Parroquiales. Exacto, dicho eso, vamos a empezar con un tema que no era el tema que traíamos. Surgió de manera muy espontánea y de una manera u otra nos fuimos dando cuenta que se nos hizo muy interesante, ¿no? Y es básicamente hablar sobre la conciencia, ¿no? Sobre la conciencia y sobre que no habíamos tratado este tema en otras temporadas. Claro, y sobre todo no en el ángulo que lo vamos a tratar ahora, que yo le decía a Haru que está muy cañón como sigue siendo una de las preguntas existenciales también mucho más concurridas, ¿no? O sea, se habla mucho de la conciencia, pero no se acaban como de poner bien de acuerdo qué es. Y lo que es la otra lo escuchaba como en una cuestión más como de tipo Discovery Channel o este tipo de cosas, como decir, ¿dónde se aloja? O sea, los científicos están en búsqueda, es como
la Atlántida del ser humano, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿existe? Claramente podemos decir sí por el preconcepto que tenemos de lo que es conciencia, pero ¿dónde se aloja? ¿Qué es la conciencia? Sí, y también porque nosotros sí la tenemos. Eso. Y los perritos, los gatitos, los animales no la tienen, ¿no? No, o sea, y de ahí se derivan muchos cuestionamientos, y uno de ellos que hablaba con Haru, que sale en el Predebraye, era, pareciera que somos los únicos seres con conciencia, ¿no? Los únicos seres vivos con conciencia, ¿no? Como igual. Hasta donde nuestra conciencia nos deja permite, ver. Exacto, y nos permite definirla. Estos humanos otra vez. Sí, pensando que son tan únicos y no lo son. Si supieran que son los únicos inconscientes. Exacto. Porque ahorita vamos a entrar en ese tema como de conceptos. El planeta. Exacto. Si creen en conciencia, si son los más inconscientes del mundo. Porque es interesante el concepto, ¿no? Porque como lo acabas de decir, acaba siendo paradójico. O sea, ¿realmente tenemos conciencia? ¿O de qué tenemos conciencia? Y de ahí el título del episodio, ¿no? ¿Cómo sabemos que sabemos? ¿No? O sea, realmente, ¿y qué sabemos? Y bueno, hablando de eso, surgió precisamente la pregunta, y aquí es donde yo se la hago a Haru. Para ti, ¿qué consideras que es la conciencia? ¿Y por qué? Le voy a añadir esta segunda cuestionamiento. Ajá. ¿Y por qué consideras, o sea, cuál sería la utilidad de tener una conciencia? ¿Qué es y cuál sería su utilidad? ¿Qué es? Pues creo que más, o sea, aquí hablaría un poco de lo que estuvimos predebrayando, porque creo que para mí fue como fue tomar conciencia en realidad, que por ahí iba, ¿no? Como de pensamos, y lo hemos dicho en otros episodios, que estamos compuestos como de 3 entidades: el cuerpo, alma y mente. Y yo creo que justo en la mente, y no había hecho conciencia acerca de eso, que en la mente se aloja la conciencia, ¿no? La mente diagonal conciencia. Y le comentaba a Chiso que a mí se me hacía muy curioso que dentro de la filosofía budista, que tampoco es que haya, ¿no? O sea, que sea una docta en la filosofía budista, pero lo poco que he leído, lo que se me hacía muy curioso es que no, incluso en el glosario de los libros, al menos del libro tibetano de la vida y de la muerte, que puedes buscar por palabras las cosas, no viene alma. O sea, como que después de leerlo bastante y que me di cuenta que se referían mucho hacia la mente, hablaban de la mente y de la evolución, y la reencarnación se alojaba en la mente. Dije, bueno, ¿y qué onda con el alma, no? Porque yo le he sentido, definitivamente. Entonces, o sea, a ver, me fui al glosario y no estaba. Entonces eso, dije, ¿qué pedo? Entonces, ¿para los budistas no existe? Y bueno, en el Predebraye hablábamos un poco de que, pues sí, o sea, sí existe, pero son entes que están, de los que estamos compuestos, cada ser humano, pero que cuando morimos, pues sin duda se desintegran, ¿no? Bueno, se desconectan y cada uno se va a donde tal vez pertenece. Nuestro cuerpo en materia se queda acá, nuestra alma, y algo que salió muy, muy chido en el Predebraye fue decir, bueno, es esta energía que nos da la vida, ¿no? O sea, el alma es la energía, es lo que nos hace estar moviéndonos, y la mente / conciencia, pues eso, no sé, ¿no? O sea, a algún lado se tiene que ir, pero bueno, o sea, yo pienso y dije, claro, con razón, entonces sí, la mente y la conciencia es otro pedo, es otra cosa, y algo que tenemos nada más, o creemos tener nada más los humanos, que es también donde se aloja el conocimiento y de donde salen todos estos pensamientos existenciales. Que podría ser una USB, ¿no? Haciendo la analogía. O sea, donde se puede llegar a tener ese cúmulo de información. Porque ahorita mientras lo decías, me estaba poniendo a pensar que como nosotros que hemos declarado aquí que creemos en la reencarnación, ¿no? Y en tener otras vidas y demás, me quedé pensando que normalmente decimos, bueno, tu alma es la que reencarna.
tu alma. Pero a lo mejor voy a traer esto al de Braille, pues como capaz que es un tema de concepto equívoco, porque a lo que decíamos, ¿no? Capaz que el alma, y yo le decía a Jaro, y desde ahí se me hace como un concepto bastante interesante, porque, ojo, a lo mejor yo voy a decir que eso es lo que he concebido como alma, pero no tengo ninguna base científica y capaz que es nada más un tema de concepto. Yo decía, cuando una persona fallece, cuando las personas que ya han tenido la oportunidad de ver que alguien fallece como tal, no me dejarán mentir, es como un fenómeno bien, bien particular, ¿no? Quitándole toda la carga emocional que eso pueda llegar a tener, y siendo en la medida de lo posible objetivos, el cuerpo queda inanimado, ¿no? Por ahí hace poquito leía algo que no sé qué tanta base científica tenga, pero que es como si le desconectaran el cable. Exacto, ¿no? O sea, o sea, decíamos, ¿no? O sea, es que tú puedes llegar a ver, no sé, una computadora, ¿no? O una pantalla, lo que sea, ¿no? Claro, está encendida. Cuando está encendida, tiene luz, ¿no? Emana luz. Cuando está encendida, puede tener una computadora, por ejemplo, puede tener un proyector de pantalla en el cual se ve cómo se está moviendo ahí el agüita y demás, todo esto. Tiene información. Tiene información, y tiene información con la cual puedes llegar a interactuar, ¿no? A la cual puedes llegar a acceder, porque está encendida. Si tú desconectas y jalas del cable, se vuelve obsoleta la máquina. Se vuelve obsoleta la máquina, automáticamente se vuelve obsoleta. Si ya no la vuelvas a conectar. Por nuestros medios humanos, no tendríamos forma de acceder a esa información, humanamente. Sí. No, o sea, me refiero a que alguien sabe que no, pues vale. es que lo extraes y tú lo metes y entonces a otro. Sí, entonces tengo un primo que lo hace allí en Coapa. No, o sea, no nos referimos a eso, tal cual, por nuestros medios no tendríamos forma, se vuelve un objeto y valga la comparación, pero lo he creído. El cuerpo cuando se muere es un objeto, es materia. O sea, es una materia inanimada. Pasa con el cadáver, perdón. No, Chinzo. De un animal. De un animal. A ver, ojo, se vuelve algo inanimado. Y a mí me rompe la cabeza cómo, por fracción de tiempo, que es otro concepto humano, que ya lo hemos hablado, por fracción de tiempo de un minuto, una persona estaba viva y está muerta. ¿Qué define el estado de? Es jalaron del cable. Jalaron del cable, ¿no? O sea, desconectaron el cable. Se fue la luz. No tienes forma de acceder. Pregúntale cosas y ya no te va a contestar. Si te contesta, o sigue vivo o espántate, ¿no? No hay forma. Ya no tienes forma de acceder a su información. Pero ojo, capaz que esa información es la conciencia. O sea, esa información, lo que tú decías, / mente. ¿Qué pasa? Porque aquí se derivaba justamente esa pregunta de decir, ¿qué pasa después? O sea, si te mueres, el cuerpo se queda acá, que es materia, y que de alguna manera acaba siendo como energía pasiva, ¿no? Porque eventualmente los nutrientes y demás, ya está roncando. ¿Ya te aburrimos? Nuestro cuerpo va a acabar transformándose, se va a convertir en energía, que es otro tipo de energía, pero acaba siendo como una energía un poco pasiva. Y por ahí te digo que escuchaba que un poco como el proceso de lo que sucede cuando una persona se muere. Y escuchaba, esto no sé si tengo una base científica, lo escuché por ahí, ni siquiera tengo una fuente para decir que salió de algún lado, pero que decía que, en teoría, cuando una persona se muere, el cerebro, qué interesante, hablamos de que yo diría que un poco, hay gente que dice que la conciencia se aloja en el timo, en esta glándula que la tenemos aquí. Que responde a tu segunda pregunta que me hiciste, ¿no? Ajá. Sí, perdón, ya lo contesté, pero bueno, sí. Eso es como de que se aloja aquí. Hay personas que dicen el cerebro. Yo no tenía la respuesta. Hay gente que dice el cerebro, ¿no? Que tendría lógica. O sea, que dirías el cerebro. O sea, si de lo poquito que conocemos, la gente que creció con Discovery Channel, ¿no? Con Nat Geo y todo ese tipo de, pues el cerebro. Entonces parece que ahí está nuestro núcleo, que ahí se aloja. Entonces dicen que, por ejemplo, que es lo último en apagarse. Entonces que después de que
tu cuerpo, o sea, muerte clínica, que a ti te detectan muerte clínica, que un doctor viene y dice, se finí. Que sigue siendo el hardware al final. O sea, el hardware dices, no hay forma. Es como cuando se te cae el disco duro y dices, ya no hay forma de salvarlo. Ya no hay forma. Pero hay forma de recuperar información, ¿no? Con un amigo en Cuapa. Bueno, de ahí viene esta cuestión de decir, el cerebro es lo último que se apaga. No sé cuánto tiempo, fracción de tiempo, y en ese tiempo todavía es capaz como ente, ¿cómo decirlo? Como ente aislado, es a lo que se reduce tu existencia, porque ya no eres un cuerpo, pero sigues teniendo conciencia, otra es la palabra, sigues teniendo conciencia de lo que pasa alrededor. Entonces se dice, y entramos en cosas medio esotéricas, pero empiezan a tener una justificación científica, que probablemente, lo voy a decir de manera coloquial y banal, un muerto sería capaz de escuchar después de muerto. Por fracciones de minutos. O incluso no me quiero comprometer a decir que son... Clínica, podría hay una muerte clínica. Después de la muerte clínica estar consciente en lo que se apaga. O sea, es como me imagino como una bombilla, y cuando tú la apagas tarda como en esa incandescencia. Todo ese tiempo que todavía está fluyendo, ¿no? Que hablábamos en el pre-Debraye, pues no dejemos de pensar que nuestro ego nos lleva a decir que somos individuos. Pero no somos individuos. Somos un cúmulo de sistemas que funcionan con células, que son entecitos vivos, cada célula. Sí. Pero las ninguneamos. El universo de las bacterias. Exacto, me encantó eso que decía Haru. Somos como planetas, ¿no? Somos como planetas. Somos el universo o el planeta de las bacterias o de nuestras células, o como le queramos llamar, de microorganismos. O sea, somos eso. Pero en nuestro ego decimos, yo soy un individuo. Yeah. Y entonces las células platicando entre ellas dicen, oílo, ¿no? ¿Sabes lo que dicen? Oílo. Este solamente se está expandiendo. Exacto. Entonces me quiero imaginar que entonces eso y diría que no nos limitamos a un cuerpo. O sea, la conciencia es algo que está ahí y que incluso trasciende la muerte. O sea, la conciencia trascendería la muerte. Y si lo vemos como alma, normalmente llegamos a decir como el alma es la que reencarna. A lo mejor tenemos un concepto mal comprendido bajo lo que estamos debrayando, que el alma solamente es la energía, es como la energía vital, ¿no? Es el chispazo. Una computadora no es computadora si no existiera la luz eléctrica, no existirían computadoras. Claro. Oye, que eso me hizo pensar. Hace la temporada 1 creo hablé de una experiencia en mi crisis de ansiedad. En donde contaba que podía sentir en medio de mi crisis de ansiedad a mi cuerpo y a mi mente separados. Y que podía o sea, que entonces yo reafirmé que sí había un alma, porque sentía que había un algo independiente de mi cuerpo y de mi mente, como tal vez lo estaba pensando en ese momento, porque no se conectaban y no hacían caso, y sentía un alma, pero a lo mejor eso que estaba ahí era realmente mi conciencia. Pues es que a lo mejor hemos mal confundido los términos, ¿no? O sea, ojo, transversado la información. Totalmente, porque yo también era de la idea de decir, bueno, el alma, ¿no? Y que incluso yo digo alma / espíritu, y también he llegado al tema de que puede ser cosas diferentes, ¿no? Probablemente el espíritu está más cerca de ser conciencia. Probablemente. Y ajo el alma sí es tu energía vital. Perdón que insista con el ejemplo, pero es cuando eso que les comentaba de una persona que muere, ¿qué pasa? O sea, que es lo maravilloso de la vida, ¿no? En el sentido de... ¿A dónde se va todo eso? Claro, o sea, ¿en qué momento? Esto suena muy poético y muy hollywoodense, ¿no? Como en narrativa cinematográfica, pero es como te das cuenta, perdón por poner esta imagen tan creepy en sus cabezas, pero no sé si alguna vez, vaya, lo voy a decir con animales para hacerlo un poquito más soft, pero si alguna vez han tenido la oportunidad de ver a el cuerpo de cualquier animal muerto y tiene los ojos abiertos,
si alguna vez, ojo, capaz que yo soy el único raro, ¿no? Y aquí estoy develando mis rarezas, pero cuando mirar el ojo. Bueno, los pescados, por ejemplo. Bueno, exacto, me encanta. El pescadito, ¿no? Tú te vas al mercadito, dice que va a llevar marchanta, ¿no? Así de, ay, róbalo, ¿no? Sí. Es Róbalo el pescado, la especie, ¿no? La especie, y que te lo roba el chiste. Y tú ves el pececito, el pescadito, ¿no? Ya pescadito. Y los ves y no te sientes observado. ¿Sabes? Sí, sí, sí. ¿No? Es interesante. Sí, está como en la nada. O incluso, otro ejemplo son con estos animales disecados. Que a lo mejor todos en algún momento hemos visto a un animal disecado, ¿no? Y tú los ves y no te sientes observado. Entonces no es un ojo lo que te mira. ¡Qué profundidad! En realidad, claro. El sentirse observado es una conciencia la que te mira. Bueno, y a lo mejor ni siquiera una conciencia, es un ente vivo, ¿no? Porque a lo mejor sí puedes sentir la mirada de un animal. Y decimos que no tienen conciencia, ¿no? Pero es interesante, o sea, a lo que iba con el ejemplo es de, tú ves el crisol de un ojo y hay un algo que el hecho de que no esté vivo tiene un brillo distinto. ¿Qué pasa con o no tiene un brillo? ¿Qué pasa con esas pinturas que sientes que te ven? Atraparon el alma o la conciencia está atrapada en ese cuadro. Atraparon la conciencia de, ves que sí, o sea, de verdad siento que es muy digno de análisis. Es qué pasa ahí a nivel sensación, olvidemos de darle una explicación. Es por qué o no me dejen solo. Será yo soy el único que se cuestiona eso. Nunca me lo había cuestionado, pero tienes sí. O sea, hay y lo digo porque, híjole, ahí se alojará la conciencia. Pues por algo dicen que es la ventana del alma, ¿no? Y mira, piénsalo así. No soy nada experto en biología. En anatomía hay más o menos la libre. Pero el ojo realmente podría tener sentido esta expresión que le hemos dicho, que son las ventanas del alma. Porque en realidad lo que es ¿cómo se llama? El iris. Ajá. O la pupila. Eso. No tiene, o sea, realmente es lo que conecta, ¿sabes? Es como el tunelcito de luz por el cual se hace la luz dentro del ojo, ¿no? El famoso que llaman, entra la luz y por medio de los conos, los bastones y más, es que reflejan y puedes llegar a tener como una imagen, pero es porque es un cable conectado directamente. O sea, realmente sería lo que más, por eso ya hablan de ventana, porque sería como un vidrio, un cristal que tenemos ahí y que es transparente y que llega directamente afuera del cerebro. Pero, ¿qué pasa con las personas que no ven? También Pobres. sus ojos tampoco es que tengan esa sensación de que te están viendo. Pero fíjate ahorita que dices eso. Pero sí tienen conciencia. No, ajá, ¿no? pero fíjate que ahorita que dices eso se me hace interesante, capaz que se oyó muy debrayante. Con las personas, ¿no? Que no ven, ¿no? Yo sé que hay diferentes estilos de personas invidentes, ¿no? Sobre todo me voy a referir a las personas que son de nacimiento, ¿no? Que no tienen esta cualidad, no sé, ese sentido. Tú los ves y que van y que no tienen el párpado cerrado, sino que son los que están así, ¿no? Y no te sientes observado. No Tendría sentido, porque no pueden ver. No, es que te me quedé pensando en eso. Digo, es verdad, porque si un ciego, estaría mal fraseado decir, si un ciego te mira porque no te puede mirar, entonces por consecuencia no te puedes sentir observado. Entonces si te metían fíjate mi experimento todo debrayante. Si te metían en un cuarto lleno de ciegos, ¿te sentirías observado? ¿Por qué te ríes? Me impresiona tu capacidad de pensar esas cosas. A veces me voy a sentir como mal. Que no, como que dije, ¿para dónde va Chizo? Y de momento, órale, sí me sorprendí. ¿Sí? Yo pensé que iba a ser muy evidente. Sí, tal vez para otros, pero para mí no. Pero estaría interesante el experimento, ¿no? No sé si alguien ya lo haya hecho, ¿no?
Si no, voy a empezar a reclutar cieguitos para hacer el experimento, pero de verdad. Hace algunos episodios hablábamos del poder de la mirada, no recuerdo en cuál, pero hablamos como el poder de la mirada, que incluso que hace tan fuerte que te puede hacer voltear. ¿En qué consistirá ese poder? Porque un ciego no podría lograr eso. Porque no te mira. Pero sí, tal vez entonces más bien es un medio. Es un canal. Es un canal, pero en realidad tal vez la conciencia sí te haga hacer esas cosas, que es como lo que hablábamos de Greenberg, ¿no? La conciencia te puede hacer mover cosas, adivinar los sentidos, canal, ¿no? un color que no estás viendo. Pero te lo están guardando, pero tienes la capacidad, no lo estás viendo, no es que hayas perdido la vista, simplemente no está a tu alcance, al alcance de tus ojos, sin embargo puedes saber de qué color es. Y lo dices bien, o sea, puedes saber. O sea, híjole, no sé si sea la hora, pero eso me lleva como o el vino, a otro cuestionamiento, porque es el que tú que sepas qué colores, como el experimento de que les dejamos ahí el documental de superhumanos y demás, ¿no? De escuelas que incluso la gente, o había niños que podían leer o que podían llegar a saber el color tapando los ojos. Regreso a nuestra pregunta de nuestro episodio. ¿Cómo sabes que sabes? ¿No? O sea, todo es un concepto. Todo es un concepto, porque estamos hablando de que entonces es amarillo. Y justamente esta semana, ¿te acuerdas de esa imagen que se volvió muy viral del vestido que unos lo veían dorado y otros lo veían azul? Me lo regaló mi hermano esta semana, no sé por qué motivo, y justamente veníamos de hablar del tema de los sentidos como nuestra forma para percibir el mundo, ¿no? E interpretarlo. Y digo, y es curioso porque creo que es el mejor ejemplo. Ese ejemplo, cuando se hizo viral, a mí me llevó a pensar en este tipo de cosas como muy filosóficas, de decir, es la forma en cómo nos comprobamos que la verdad es subjetiva, ¿no? Porque alguien que decía azul, alguien que decía dorado, ¿no? Y los dos estaban bien. Pero era curioso porque, por ejemplo, ¿tú de qué color lo veías, te acuerdas? No, creo que dorado. Yo lo veía dorado. Y yo recuerdo cuando me lo presentaron, que me lo hicieron con el mismo experimento, y estaba rondando por ahí, y me presentaron y me dijeron, a ver. Y otro, no, pues que no digas, a ver, no lo sé. Sí, ¿de qué color lo ves? Y yo, dorado, no sabía de qué iba, ¿no? Dorado con negro o azul con blanco, ¿no? Era al revés, era dorado con blanco y azul con negro. Ok. Entonces yo le digo dorado con blanco, ¿no? Porque estaba rayado. No tiene sentido. Y alguien que lo veía azul con negro decía, ¡no! Y yo. Y obviamente, como todavía no sabía que había todo ese debate y que en algún momento hice el ejercicio como tratarme, porque también pasa que una vez que ya ves algo de cierta manera te cuesta un montón. Es como estas figuras que tienen doble forma, ¿no? Sí. Que dices, ¿ves a la señora o ves a la mujer, ¿no? Más joven. Y que una vez que ves al primero, ya tu cerebro pareciera que se setea a decir, ay no, ya es esto y ya, a mí no me no. Ay, me costó mucho trabajo procesarlo, y ahora quieres que lo vea distinto. No me pidas otra cosa. Pero es interesante cómo funcionamos. Entonces, después me quedé pensando y dije, ¿por qué lo ven azul? Entonces no me acuerdo qué fue lo que hice, como que no sé si lo dejé de ver y lo vi. Lo intentaste procesar así. Y lo vi, logré verlo. Entonces dije, pero después otra vez como que en mi cerebro pasaba algo y volví a verlo. Dije, ay, creo que sí lo vi por algún momento. Y eso te comprueba que las verdades no existen. La verdad no existe. La verdad absoluta no existe. Y se comprueba con un meme como ese, ¿no? O sea, es de... solo son percepciones. Entonces, en esta cuestión de decir, es de este color, yo sé que es de este color, ¿basado en qué? Pues basado en la reafirmación de otra persona, ¿no? También, que te va a decir, sí. Es una reafirmación social. O también desde la conciencia de la otra persona. Que está sesgada bajo sus sentidos, de la forma en cómo percibe el mundo, ¿no? O sea, si tú lo ves a mí me sorprende mucho cómo hemos llegado a algo, hablando de colores, como
democratizar los colores, ¿no? Un Pantone, ¿no? Es decir, este es el Pantone para que no haya falla. Y cuando alguien dice, ese amarillo me gusta, capaz que yo estoy viendo un amarillo con una variación diferente al tuyo. Como las computadoras. Pues sí, ¿qué tal si yo estoy mal calibrado? ¿No? Yo tengo, mal calibrado, pero tienes otra calibración. Sí, si yo estoy en RGB y tú estás en CMYK, ¿no? Claro. Ay, que ya me voló la cabeza porque, bueno, yo que soy diseñadora, o lo fui mucho tiempo, o sea, capaz que tú pones como, total, no sé, un verde, ¿no? Desde tu perspectiva es el verde que tú pensarías, pero se lo muestras a otra persona y puede ser que también le guste, pero puede ser que lo vea distinto un poco. O que sea que el motivo por el cual dices, no, ese verde no me gustó, tú dices, está bien padre, o sea, combina bien chingón con este morado. ¿Cómo no le gustó? O sea, pésimo gusto, ¿no? Sí. Y simplemente están viendo una variación distinta por su calibración. Sí, ¿quién dice que lo que todos vemos, lo vemos igual? No hay forma de saberlo. ¡Ay, qué loco! Es que no hay forma de saberlo. Ya me existencialicé. O sea, está como este experimento que en algún momento hicieron, digo, este es un ejemplo muy de publicidad. ¿Te acuerdas el de Dove? El de los retratos. Sí. Que, digo, para quien no lo conozca, era un experimento que habían hecho con un tema de autopercepción, ¿no? Entonces a alguien venían y le decían, alguien que hacía retratos hablados, venían y le decían, bueno, quiero que tú, Haru, te describas, y entonces acá estaba el cuate que hace retratos hablados, y pues Haru se describía a sí misma, y entonces el cuate que hacía retratos hablados hacía un retrato de lo que Haru se autodescribió. Y después a gente que conocía a Haru, agarraban a alguien y le pedían que hiciera el mismo ejercicio, que describiera a la persona como si hubiera perdido, pues, ¿no? Entonces la describían y entonces el mismo dibujante o otro, eso no lo sé, hacía también esa, creo que era el mismo, ¿no? En teoría entonces lo dibujaba y era curioso, digo, en este caso era un tema publicitario para comprobar el sesgo de autopercepción, de decir que querían comprobar que nosotros nos autopercibimos menos atractivos. Sí, o menos como somos, ¿no? Como que somos más duros con Exactamente. que vemos más nuestros defectos. Exacto, acentuamos nuestros defectos, porque por ejemplo, de algunos ejemplos que venían ahí, había gente que había acentuado mucho un lunar que tenía en la cara, ¿no? Y que realmente cuando alguien venía no lo había acentuado tanto, hasta la forma de describirse. Exacto. Como, es que tengo así los labios en mi cara y no sé exacto, qué, ¿no? Y entonces hasta el ceño fruncido, o sea, un poco como que acentuaban cositas que decías, yo sé, pero a mí también me ha volado mucho la cabeza, que creo que en un momento lo habíamos platicado, me vuela la cabeza que paradójicamente nosotros somos los que, o sea, tú podrías llegar a decir, bueno, yo convivo conmigo 24/7 por los años que duren esta existencia. Pero paradójicamente, por ejemplo, si llegas a vivir con mucho tiempo con tu mamá o con un hermano y más, piensa que ellos son más capaces de conocerte físicamente, tu rostro, que tú mismo. Sí. ¿No? O sea, cuando empezó a democratizarse todo este tema de los smartphones, de que tomaban video, de tener más a la mano una cámara y más, ahora con el famoso selfies y más, hubo un fenómeno muy interesante que es personas, o sea, no te iba a pasar en algún momento que a mí me da cosita mirarme en un video. Yo decía, ¿así gesticulo? ¿Por qué nadie me ha dicho que gesticulo pésimo? ¿Sabes? Sí. No, nunca te va a pasar o... A mí lo que me pasa es que cuando me tomo fotos o selfies, no me identifico con esa persona. O sea, como que me veo y no me gusto porque no me identifico tal vez con la persona que como yo me veo en el espejo. Totalmente. Y entonces digo, no, pues como que no sale como yo me veo, ¿no? Claro. O como yo quisiera verme, ¿no? O sea, como que... Sí, creo que es más como, ¿por qué no me veo como me veo en el espejo? O sea, ¿por qué no me... Total. ¿No? Pero pasa el tiempo y después ya me veo, pasado el tiempo y digo, sí me gusta cómo me veo. Ya me identifico. Claro. Pero porque no me sigue gustando cómo me veo en las del presente. Totalmente. No, a mí me pasa exactamente lo mismo.
Digo, y un poco regresando al punto de partida, Ajá. yo creo que Regresando hacia el hilo. no, sí, que tiene, Conciencia. que tiene que ver porque creo que justamente la conciencia lo abarca todo. A lo que voy es de esta parte de dónde se aloja, creo que podría llegar a ser la forma, y fíjate hasta dónde me voy a ir. Ese chip que aloja la información, yo coincidiría contigo que para mí eso sería como la conciencia, y que eventualmente cuando tú reencarnas, cuando se habla de que empiezas después en otra vida a recordar cosas, ¿no? O sea, como que no empiezas de cero, es porque es el mismo chip, solamente que está como con ciertos candados. Es un G5. Ajá, exacto. Entonces hay un software, un hardware que no alcanza a leer todo lo que trae ese software, pero ahí está la información. Entonces si te vas con el primo en Cuapa, ¿no? Que sí puede hacerlo, pues probablemente pueda llegar, o sea, que aquí viene un tema de expansión. Ya no entra en este hardware. Por eso es que se ponen lentos, ¿no? Se alentan, ya no les dura la batería. Este modelito ya no puede leer esa información. O a menos que los hackees. Y que a veces el hackeo puede llegar a ser una plantita de poder, claro. una meditación, una hipnosis. Pensaba así, me hace más sentido, ¿no? Somos máquinas. Y son hackeos. Son hackeos de la mente, hackeos de la conciencia. Entonces tu conciencia es más. Y hay una hipótesis por ahí, dicen que cuando tú te mueres, lo entiendes todo. Cuando tú te mueres, esa conciencia. En ese momentito que tú, ¡pum!, te desconectas de acá. Pareciera o podría llegar a pensar, claro, que te conectas. Todo tenía sentido. Bueno, pues vas otra vez de vuelta. Bueno, ok, pero ya con esta información me la super mega. No, amigo, lo vas a olvidar todo. Sí. ¿Y entonces qué sentido tiene? ¿Quién dijo que esto iba a tener sentido? Ay, los humanos. Ay, no, ¿cuándo van a entender? Sí, no entienden nada, ¿no? Como Gary, ¿no? En Soul. Ajá. Es que yo digo un poco eso, o sea, la conciencia ya está. Y creo que el hallazgo, que no está fundamentado en nada, pero que más me gusta de este de Braille es entender que el alma es otra cosa. Y quizá a lo mejor todo este tiempo le hemos dado un concepto que más nos referimos a un tema de conciencia. Lo que reencarna es la conciencia, no el alma. Sí. Porque el alma es simplemente la fuente de energía. Claro, es la chispa divina. Es el que es la que tiene, por eso las trajimos aquí. Bueno, ellas se incluyeron, pero Alush y Miss, ¿no? Que pues claro que existe un alma, porque los perritos, todos los animales tienen un alma, ¿no? Esa chispa divina. Es lo que les da vida. Es lo que los hace que se muevan. Pero no tienen esa conciencia que les hace tener el templo de los perritos, no van así los testigos del perro. Exacto. ¿Usted cree en cómo sería? Ay, no sé. En perro va. Exacto. En perro va. En perro va. Que te tocan todos los domingos, ¿no? Sí. Y que a lo mejor ya para empezar como a llegar a porque creo que es un tema muy extenso. Sí. Creo que me gustaría que abordáramos esto que acaba de salir con que, tenemos conciencia. Eso nos hace superiores o inferiores con respecto a otras especies. Creo que nos hace complicados. O sea, me encanta tu respuesta. Creo que definitivamente no somos superiores, nos creemos superiores. Que es diferente, pero. Que es un tema de ego. Que es un tema de ego y de lo que hablábamos de. O sea, ¿por qué la tenemos a diferencia de otros? No lo sé. Tal vez sí somos un experimento de los extraterrestres que nos vinieron a dejar en la Tierra. Órale, y ya con esta conciencia para que se compliquen todo, ¿no? Exacto, para diversión de alguien. Sí, ¿no? Y, o sea, platicamos antes de empezar a grabar como
como los perritos, ¿no? Sin tener esta conciencia, sin tener su templo de los perritos, sin tenerse que hacer estos planteamientos existenciales que nos estamos haciendo aquí, como de ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí en el sillón? ¿Por qué siempre tengo que escuchar a estos dos aquí? Ay, si supiera que solo dicen pura mamá. Y que nosotros tenemos la verdad absoluta. Exacto. Y no va por ahí. Que nosotros sí somos felices. Sí. Y no pensamos compartirles nuestra fórmula. Sí. No, y sí es como, ¿por qué nosotros la tenemos? Esa conciencia, y eso nos hace cuestionarnos muchas cosas y tratar de encontrar respuestas. Y lo que me contabas de que si tal vez somos solo un experimento que nos vinieron a dejar aquí los extraterrestres y por eso nos sentimos incómodos y buscamos estas respuestas a preguntas que no la tienen tal vez. Claro, o incluso lo ato a lo que desarrollamos el episodio pasado, que si no lo han escuchado vayan a escucharlo, que hablamos del metaverso. Es ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué tal si solamente somos un videojuego? Somos una simulación, somos un videojuego, y un videojuego tiene que ser entretenido, porque un videojuego, para que haya durado tanto, es porque está bien entretenido, ¿no? Sí, o sea, porque tiene niveles bien complicados, ¿no? Y atándolo me seguiría haciendo lógica, ¿no? O sea, quizás solo fuimos programados, o sea, / experimento, llevémoslo ahí, pero nuestros dioses es el programador que está escuchando esto en algún lado. Yo sé que ahí estás. Ay, deja que los ya quítenlos, desconéctenlos. Y que te acuerdas que lo hablamos, que decíamos, ¿qué pasa si nosotros como avatares de dioses en esta simulación, en algún momento llegamos a un nivel que cobramos conciencia, como dicen que está pasando con algunas inteligencias artificiales que las han desconectado, que porque han empezado a hablar entre ellos, cuestionándose situaciones existenciales. ¿Por qué chingados estamos aquí? ¿Qué soy? O sea, está muy cabrón. Debe haber un algo en que algo tome conciencia y que su primera pregunta sea querer saber ¿qué es? Sí. ¿Qué es? Sí. Y entonces, ¿cómo sabes lo que sabes? ¿Cómo, o sea, en qué momento es esa paradoja? Esa es la serpiente mordiéndose la cola, ¿no? Es cómo llegas al mismo principio de decir, quiero saber quién soy. Porque quizá si logro entender quién soy, a través de saber quién soy, puedo llegar a ser feliz. Puedo llegar a estar tranquilo, decir, ya sé qué soy. Entonces está interesante porque es como de experimento, ¿no? Probablemente en el momento que cobramos conciencia, lo único que sucede es el principio de un montón de complicaciones para justamente alejarnos más de lo que pensábamos que así nos íbamos a acercar, que es de yo quería solo ser feliz, ¿sabes? Y no puedo. ¿Por qué? Porque me cuestiono todo. Sí. A lo mejor podríamos cerrar con esta pregunta que me hiciste en el pre-de-braille de ¿y si te quitaran la conciencia, o si pudieras elegir que te quitaran la conciencia, ¿lo aceptarías? ¿Y la respuesta era? No. Pero no, porque justamente es que es la paradoja, porque eres consciente. No, porque no quiero, tengo miedo de estar solita en el mundo, en un mundo consciente siendo inconsciente, porque totalmente. Sería un outsider. Ajá. Y no hay forma de comprobar qué se siente, y es inevitable tenerle miedo a lo desconocido, y es inevitable decir, no, ¿y qué tal si ya que no tenga conciencia? Sería más animal, ¿no? Y qué miedo tendría de ser así. Véanla, está ahí dormida. Uy, qué miedo, véanlos, o sea, uy, cuánto sufren. Vean a estos conscientes trabajando para alimentarlas, para vestirlas. Para que se pasen en esta vida de sufrimiento con sus gatitos bien afilados. No, es que a ver, lo que yo te decía, el tema es que yo creo que es ahí cuando la pregunta se le dice a Haru, creo que no me contestó Haru, me contestó su ego. Sí. ¿No? Definitivamente. O sea, contesta nuestro ego. Después habría que es un deber de qué es el ego, ¿no? O sea, darnos un clavado a
¿qué es el ego? O sea, ¿qué regula? Porque creo que hay un chip terrenal entrometido que te sesga la conciencia, ¿no? Uh-huh. O sea, es como un medio virus que medio te, ¿sabes? Sí. Sí, como que dices, hay que hacerle limpia porque como que no está jalando, como que ya se alentó. Sí, es un virus totalmente. Y el ego viene y te dice, ¿no? Que hace ahí unos cosas raras que te confunden. Que te confunden porque aparte también si atamos puntos, existe toda esta parte de que cuando alguien consume algún cierto tipo de planta de poder, se habla mucho de la disolución del ego. Entonces yo siempre me lo he imaginado de una manera muy visual. Para los que nos están escuchando voy a tratar de escribirlo, pero es que cuando tú ingieres alguna planta de poder, el ego tal cual como que empezar a desintegrarse, empezar a como, imaginemos como este tipo como de efecto de Marvel, de cuando se desintegran y se empiezan a desaparecer, o sea como y entonces eso me llevaría a pensar que justo el ego es de acá. La conciencia, como que está la conciencia y hay una capa encima que es el ego, que es como el border patrol de todo, que te dicen, por aquí no puede pasar, a ver sus documentos, ¿no? Te dice, eso es ser nocivo para mí, y la conciencia dice, no, déjalo pasar, no pasa nada. No pasa nada. No, tú vas a estar aquí, mira aquí. Sí, dice, no, yo soy el que regula quién pasa y quién no pasa. O sea, siento que va como más por ahí. El ego siendo esa frontera que está cuidando algo. Es como cuando se siente más importante el guardaespaldas que el cuidado, ¿sabes? Yeah. O sea, como que decir, no. O el de, en un concierto que quieres interactuar con el famoso, que sería la conciencia, y el que lo está cuidando te dice, no puede pasar, y es como de, güey, ¿tú qué? ¿No? Pero entonces esto me llevaría a pensar porque, o sea, estamos hablando de la conciencia, ¿no? Y en la psicología de la mente hablan acerca del inconsciente cuando eres consciente. Porque le estábamos nosotros dotando a la conciencia de una cierta cualidad como, no sé si benévola, pero como máxima, ¿no? Podría ser. Pero también está el inconsciente en la mente. Sí. Que es justo, tal vez esta conciencia es como eso que te permite pensar lo que piensas o darte cuenta de lo que te permite darte cuenta, pero el inconsciente es ese pedazo de tu mente en donde se aloja un chingo de cosas. Que yo creo que justamente ahorita ya tomándolo como más por la parte como psicológica de consciente, conciencia, inconsciencia, en que incluso está el subconsciente, ¿no? Que como su nombre lo dice es que está abajo del consciente. Para mí a lo mejor me atrevería a decir la conciencia es el todo. Lo que pasa es que consciente, inconsciente y subconsciente. Claro, lo que pasa es que, y ese sería el todo, lo que pasa es que como en nuestra condición humana no tenemos acceso a todo, porque para mí, si lo tuvieras, pues comprenderías un montón de cosas. Claro, sí. O sea, vayamos al tema del psicológico, a terapia. O sea, ¿por qué vas a terapia? O sea, gran parte, digo, más allá de la corriente, ¿no? Corriente más, corriente menos, habrá unas que tienen algunos diferenciales, pero si nos vamos como a más un tema de psicoanálisis, acaba hablándose de o incluso la Gestalt como premisa máxima tienen el de en el momento en que tú haces consciente lo inconsciente, que hablan del famoso darse cuenta, en ese momento empiezas a sanar cosas. Entonces sé que a lo mejor alguien que esté escuchando esto y que tenga ese principio o que sea psicólogo más, a lo mejor me va a odiar, pero yo creo que estás más cerca de la iluminación. La terapia te sirve para estar más cerca de la iluminación porque estás expandiendo tu conciencia. Claro. Si dejas que lo que era inconsciente hacerlo consciente, estás expandiendo la conciencia. O sea, estás liberando megabytes de información que estaban bloqueados. Claro. Sí, justo me estaba acordando ahorita que contabas esto, que estaba leyendo parte del libro de Deja de ser tú, que viene una parte acerca de la mente y del cerebro. Y sí, o sea, cuando tú,
bueno, según el libro, cuando tú naces eres una sola conciencia, ¿no? Es tu consciente, así es una sola bolita. Y conforme vas creciendo, creo que a partir de los 7 años, se hace un borde entre tu consciente y tu inconsciente, que sería un callo. Ajá, ahí, que es el 5% eres consciente y el 95% eres inconsciente. Imagínate eso exponenciado a toda una vida, promedio de 75 años. ¿Cuánto eres consciente, cuánto eres inconsciente? Si nos vamos al 5% consciente y un 95% inconsciente, de información que probablemente nunca vas a acceder. Pero yo quiero pensar que cuando tú te mueres, se unifica todo, se libera. Claro, vuelves a y entonces mismo. Tienes ese momento de iluminación, sí, en el cual dices, lo entendí, o sea, y que me chupaba y que entonces, no mames, pendejo, y que este trauma venía de que cuando me tira, no mames, ya, ¿puedo regresar? No, ya no, a esta vida se acabó su tiempo, a esta vida ya no. Para la siguiente, ok, sí, no, pero ya con esta pinche información y ya lo que decían. Sí, pero ¿qué crees? Que tenemos que regresar al método humano, que es el 5% consciente, el 95%. Que al final no es lo que te diría el cadenero. Pero no importa. Exacto. Pero tú dale. No importa. De eso va la vida. De eso va la vida. Ahí te va otra. Mira, no vas a entender un carajo, pero aquí nos vemos. Otra vez. Cuando lo entiendas todo. Va, me rifo. Esta vez sí. Esta vez sí. Ay, pero yo creo que sí empiezas parte de la evolución es, el proceso está acá. Como experimento está acá. Los niveles desbloqueados, o más bien bloqueados que tenemos que desbloquear, están acá como buen videojuego. Vienes y entonces, si tienes un poquito más de conciencia, vas a hacer que esta vida terrenal, de alguna manera, buscar los medios para acceder a esa inconsciencia, hacerla consciente y poder experimentar una vida terrenal un poquito más consciente. ¿No? Sí. Jamás en su totalidad. Porque creo que la única forma de experimentarlo es justamente cuando ya no tienes esta vida. ¿No? Que ahí entiendes, es como cuando acabas un videojuego y se te devela cuál es el final. Y dices, claro, la historia del personaje, sí, que terminas Street Fighter y dices, bien, sí sufrió mucho este personaje, entiendo por qué es así y por qué estaba peleando y no sé qué más. Ok, tenía que llegar hasta acá para conocerlo. Previo a eso no podías, no había forma de que lo supieras. Y yo creo que un poco me atrevería a decir que la conciencia es tan mágica que es lo que nos hace diferente a un animal y como especie. Más no superiores. Más no, lo definiste bastante bien. Exacto, lo definiste bastante bien. O sea, creo que es complejos más bien. Complejos, y creo que me atrevería a decir que es el nivel de dificultad del videojuego. ¿Sabes? Sí. Tu nivel de dificultad del videojuego, o sea, piénsalo así. Si somos videojuegos, piensa que la portada de tu videojuego es Haru. ¿Sabes? Sí. O sea, vienes tú en la portada, no viene nadie más. Y entonces si hiciéramos el marketing, la publicidad del videojuego Haru, ¿no? Sería cuántos niveles de dificultad hay correspondientes a tu nivel de conciencia con el cual llegaste a este. Uy, joven. ¿Sabes? Y que dices, no, eso está bien difícil. Está bien difícil de pasar. Yo no paso de la misión 1, ¿no? Ya me leí el librito con los hacks y aún así. Ya me metí a internet para ver si. Es que tengo un amigo en Cuapa. y así cada persona. O sea, que tiene su portada de videojuego y depende de su nivel de conciencia con el que esté trascendiendo esta vida. Hay gente que, según los que saben, hay almas más primitivas, o me atrevo a decir conciencias más primitivas, en el cual su nivel de inconsciencia, más que de conciencia, es mayor. Y entonces vienen aquí y están más cerca, con todo respeto, a ser un animalito. Pero como siguen teniendo cualidades humanas, pues los podemos llegar a ver como decir, puta, que yo creo que ahí entran, lo hemos hablado en otros episodios, entran personajes como
personas que pueden estar, ser asesinos, personas que pueden, porque no dimensionan el daño que hacen. Claro. Y alguien con un poco más de conciencia viene, reencarna en esta experiencia humana, y entonces su nivel de complejidad es desbloquear otras cosas mayores. No solamente proveerse de comer y de reproducirse, ¿sabes? Que también ahí hablamos de un tema de conciencia. Cuando alguien dice, es que es bien básico. ¿Cuántas personas no llegas a conocer, sin ánimo de ser peyorativo, pero pues que las hay? Y no porque uno esté ascendido, pero que las hay en tema de decir, pues es personas que parece que nada más busca satisfacer las necesidades primarias. Ahí es donde nos volvemos complejos, ¿no? Superiores nunca. Nunca. De hecho, somos bastante prescindibles para este universo, ¿no? O sea, no pasaría nada. Claro. Y la pregunta sigue ahí, ¿no? Como de, ¿y pero por qué nosotros lo tenemos y los demás seres vivos, no? Pues yo creo que a lo mejor es parte de la programación, ¿no? Sí. Debe haber ahí algo que también todavía no vemos. Qué necesidad de encontrar una respuesta. Pero para eso está el Debraye, para divagar, debrayar y cuestionarnos y hacernos ideas. ¿Cuál sería tu conclusión, Jaro? Y mi conclusión es que pues así nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir, aquí nos tocó habitar. Sí, o sea, digo, creo que pues sí, así nos tocó vivir y tenemos esta conciencia que nos hace cuestionarnos muchas cosas. Tal vez no hay una respuesta o tal vez sí, ¿no? No lo sé. Veo a mis perritos y a mis gatitos y digo, al parecer se la pasan muy bien. Y con todo y eso no quieres. Donde les tocó. Con todo y eso no quieres. Sí, con todo y eso niegas no. a renunciar a tu conciencia. Sí. Pero bueno, la verdad no sé si tengo una conclusión. ¿Tú tienes una conclusión? No, yo creo que justamente estoy tratando de pensar cuál sea mi conclusión. Yo creo que la conclusión es que no tengo conclusión. Es personal. No, es personal en el sentido de en primer darme cuenta que creo que voy a incorporar esto que ahorita salió en el de Braille de que alma no es igual a conciencia y que la conciencia es la que reencarna, no el alma. No, se me hace interesante ese abordaje. Sí. Como conclusión personal, o sea, budista, te vas hacia el budismo. Sí, o sea que lo que reencarna es la conciencia y por eso este adiestramiento de los budistas en cuestión a decir, si controlas tu mente, controlas todo, ¿no? Es parte de sus premisas máximas, ¿no? O sea, es controlar la mente, por eso muchos el tema de ayunar, el tema de, estoy hablando de lo que conozco, ¿no? De meditar, el tema es que es algo bien interesante, ¿no? Y si nos metemos al tema de meditar, pues creo que también ahí hay una conclusión interesante porque que sí es hackear el sistema operativo de alguna manera. Claro, de hecho, alguien no recuerdo, soy pésimo para las fuentes, pero decía, la meditación, cuando tú aspiras, realmente estás aspirando vida. Cuando tú respiras realmente hay un momento en el que mueres, ¿sabes? O sea, quedarte sin respiración, haz la analogía cuando alguien se muere, que dicen su último aliento. Entonces su último aliento se quedó sin respiración. Entonces, realmente si lo llevas a un tema del proceso de aspira, va a haber un momento en el que vas a aspirar, vas a exhalar y no vas a volver a aspirar. Entonces realmente el aire es vida. Entonces la respiración es de nacer, morir o vivir, morir todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estamos viviendo y muriendo y no nos damos cuenta. Y de eso va la meditación, de ser consciente, otra vez la palabra conciencia, de ser consciente que todo el tiempo, solamente que en algún momento eso llevaría a concluirnos que se aguantaras la respiración. Bueno, pues ¿qué pasa? O te taparan la respiración. Chao, pero en algún momento tienes que, pero en algún momento sí o sí no es como que te quedes así de, no, pues aguantó, ¿de qué murió? Estaba jugando y aguantó la respiración. No, o sea, en algún momento, y en ese exhalar se te va la vida. O sea, por eso el último aliento va de que se te va la vida. Entonces, probablemente venimos con las respiraciones contadas, ¿no? Y no las sabemos. Ay,
Dios mío. O sea, imagínate. Disfruten cada respiración. Es que, velo así, imagínate. O sean conscientes de cada respiración. Claro, o sea. Seamos. Esto me hizo como conciencia un invitado que tuvimos aquí, que fue Eric, y que me decía eso, o sea, ¿qué tal si tenemos las respiraciones? O sea, imagínate que te dijeran, cuando tú naces, nos metemos en temas de destino, pero es como de, tú vas a tener... Tienes 2.750.000. Pero él hacía una observación bastante interesante, que decía, tienes 2 millones, no sé, lo que sea, ¿no? Hay momentos en los cuales tu corazón se acelera y respiras más rápido. Cuando tu corazón se acelera y respiras más rápido, puede ser que sea de que estás estresado o de que estás excitado. ¿En qué quieres gastar tus respiraciones? ¿No? O sea, porque dices, no manches. Y hay gente que se cae y le da un paro cardíaco, ¿no? Pero es vida. Te estás gastando la vida en que te la quieres gastar. Entonces creo que hasta sea una conclusión que va por otro lado, pero seamos conscientes de en qué queremos gastarnos esta vida. Para eso nos debería de servir ya que tenemos conciencia de ser consciente, sí, ya que tenemos conciencia de, o sea, usémosla bien. Exacto, ¿en qué te quieres gastar esta vida? Porque los gatitos se mueren 7 veces y bye, ¿no? O sea, los perritos se mueren y bye. Y no es como que dicen, y mañana no mandé el Excel ese que iba. No, nosotros sí. Hay gente que incluso llega a decir que por ahí hay una hipótesis que dicen que los muertos se quedan con pendientes, ¿no? Hay una hipótesis bien curiosa que dicen que cuando el muerto no quiere cerrar los ojos que le hacen y que no los puede cerrar, es porque se llevó un pendiente. Ay. Y es una cosa medio creepy, pero dices, y sí, ¿no? O sea, ¿qué tanto sí es esta cuestión como de pendiente de, híjole, no deberíamos de irnos con pendientes? Por eso hay incluso escuelas, los tibetanos tienen, el libro de la vida y la muerte es una enciclopedia de cómo morir. Y es increíble. De tomar conciencia de cómo morir. Totalmente, a mí se me hace increíble. Siempre le estamos... Exacto, huyendo. Que es como de, ya, viniste arrojado aquí a esta vida, nunca nos enseñan que podríamos aprender a morir. Y que es un tema tan tabú que podríamos aprender a prepararnos para lo inevitable, que en algún momento va a ser, te vas a morir. Sí. De conclusión podría ser, si ya somos conscientes, si ya tenemos conciencia, seamos más conscientes para utilizarla. Exacto, y de cómo quieres vivir y cómo quieres, y de qué quieres ser consciente, ¿no? O sea, hay que ser conscientes de lo que queramos ser conscientes. Sí. Pues bueno. Hasta aquí vamos a llegar. Muchas gracias por acompañarnos en este debraye. Nos la pasamos muy bien y pues esperemos que salgamos más conscientes de cómo entramos. Un poquito más, así que pues nada. Saludos a todos, gracias. Salud y nos vemos en el siguiente episodio. Wow. Bye. De cuenco tibetano, ¿no? Tal cual. O simplemente fuimos más conscientes de... Adiós, amigos. Bye. Los debrayes expresados en este podcast son responsabilidad de quien los emite y sin ayuda de ninguna sustancia estupefaciente.